desarrollo de nuestra práctica. Ya estamos en la semana 10. Ayer hemos hecho el comentario pertinente sobre las corrientes literarias que nos quedaban en el segundo bloque, ¿no? Hemos empezado con el realismo y así progresivamente hemos llegado hasta el vanguardismo con todas sus escuelas. Ahora, nos detenemos un poco en el vanguardismo porque hemos dicho que el vanguardismo es una corriente literaria que sustenta su trabajo en dos aspectos. Lo primero, una búsqueda permanente de la originalidad, ¿no? El vanguardista va a buscar siempre ser original. Buscar la originalidad quiere decir ser distinto, ser diferente, ser algo nuevo. No una copia ni un referente de algo. ¿Perfecto? Entonces el vanguardista busca eso. En el campo de la literatura se da así, jóvenes. Ahora, en otros campos del saber humano también considero yo que el vanguardismo está orientado fundamentalmente a buscar lo nuevo. Entonces, la búsqueda de la originalidad. El segundo punto de los vanguardistas es que desarrollan un arte experimental. Un arte experimental quiere decir que es una propuesta, ¿no? Una propuesta. Muchos de ellos enfocan la propuesta desarrollando la forma y el fondo de sus obras literarias. Otros solamente relacionándolo a la forma, u otros relacionando solamente al fondo, ¿no? Pero lo más correcto, lo coherente dentro de un trabajo literario es pues que haya un equilibrio entre el fondo y la forma. El fondo porque es el mensaje, el contenido, y la forma porque es el manejo del lenguaje. Querramos o no, esas dos cosas deben ir siempre de la mano. ¿Ya? Entonces el vanguardismo se ha presentado en muchísimas escuelas, ¿no? A través de muchas escuelas. Por ejemplo, si les preguntan, ¿no? ¿En qué se basa, en qué se fundamenta el surrealismo como escuela vanguardista? ¿Cuál es el fundamento de los surrealistas? Ustedes leen las obras de los surrealistas y ahí van a encontrar respuestas concretas, ¿no? A través de sus obras. Pero el fundamento del surrealismo, lo dijimos ayer, está en la teoría, en los postulados que plantea Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Y él sustenta su teoría en base al sueño y al subconsciente. Y ese es el trabajo que realizan los surrealistas, ¿no? Esa es la esencia. Ahora, tú te vas al cubismo. ¿Qué te plantea el cubismo? El cubismo va a destacar la forma, ¿no? Ellos van a plantear los famosos caligramas. ¿Y qué son los caligramas? La predisposición de las palabras, ¿no? La predisposición gráfica de las palabras. Es decir, con las palabras tengo que yo construir una imagen y esa imagen debe darme un mensaje. Si la imagen es, pongamos, el caso de la muerte, entonces la imagen debe reflejar ese tema. Esos son los famosos caligramas, ¿no? Que han utilizado figuras geométricas. Eso es la propuesta, el arte experimental de los cubistas, como escuela vanguardista, ¿ya? Ahora, si yo enfoco el existencialismo, es otra escuela, porque ustedes van a encontrar más escuelas, ¿eh? Pero las que yo he dado, las 8 escuelas, son estrictamente literarias, porque por ahí vas a encontrar escuelas de la música, escuelas de la pintura, de la arquitectura y de otras artes en el vanguardismo, ¿eh? Porque música también hay música vanguardista, arquitectura vanguardista, hay pintura vanguardista. No confundas, lo que estamos trabajando aquí solo y es exclusivamente el campo literario, ¿ya? Entonces, si hablamos del existencialismo, ¿qué propone esta escuela vanguardista? La ética de la responsabilidad individual. Eso es importante. ¿Cómo yo puedo entender esto de la ética de la responsabilidad individual? Leyendo pues las obras de los representantes del existencialismo, ¿no? El ser y la nada, por ejemplo, es una de las obras maravillosas, ¿no? Que deberíamos leer para comprender esa propuesta vanguardista.
Pero cuando decimos de la ética de la responsabilidad individual es pues que tú eres el único protagonista. Y así como eres el único protagonista, eres el único responsable de lo que te pasa, lo que logras o lo que no logras, lo que alcanzas o lo que no alcanzas. ¿Mm? Entonces no podemos estar viendo a nuestro alrededor responsables. La ética de la responsabilidad individual recae en ti. Cuidado, después que termine el ciclo, postules, no logres el objetivo, entonces empieces a buscar desesperadamente responsables, ¿no? No, el profesor tal, no, la academia, no, mi papá, no, mi hermano profesor, no, mi amigo, porque no me facilitó a tiempo el material. O el taxista, ¿no? Porque se demoró en llevarme, tomó una ruta muy congestionada. No, pues, la ética de la responsabilidad individual está en ti. Tú quieres buscar un culpable, un responsable, lo que te pasa o lo que no, te pones frente a un espejo y listo, ahí está, ahí encuentras la respuesta, ¿ya? Entonces, eso es el existencialismo, ¿eh? Ahora, si tú te vas por el expresionismo, en el campo literario, el expresionismo va a expresar, es decir, expresionismo, expresa fundamentalmente las fobias, o sea, los miedos, los rechazos, o las aficiones, o las inclinaciones, las filias, ¿no? Del ser humano. Y esto lo va a complementar con las artes plásticas y la música. Ese es el expresionismo. Ahora, si tú te vas al ultraísmo, el ultraísmo que dijimos, más allá del arte. O sea, rompe el límite. El ultraísmo se va más allá de lo que el arte propone. Es como si yo te digo, a ver, jovencito, por favor, me vas a caminar 10 cuadras. Ese es el límite que yo te he puesto. Solo 10 cuadras. Pero bueno, pues tú llegaste a la 10ª cuadra y dijiste, no, avanzo 3 cuadras más. Has roto el límite. El ultraísmo es eso, eso es lo que hace el ultraísmo en el arte, en la literatura, ¿no? Se va más allá del límite, del punto del límite. Por eso, ultra significa más allá de, o sea, más allá de lo que te permiten hacer, rompes el esquema, ¿ya? Ese es el ultraísmo. Ahora, otra escuela vanguardista que hemos comentado es el dadaísmo, ¿no? El dadaísmo, por ejemplo, sustenta su trabajo en el antiarte. Antiarte quiere decir en contra del arte. Entonces, ¿el arte qué cosa busca? Busca belleza. Uno. ¿El arte qué cosa es? El arte es algo formal. Entonces, el antiarte es todo lo contrario. No, no se apega a la formalidad. O sea, el antiarte dice, no, es lo que se da de manera accidental. Es como cuando tú sales a la calle y te pasa un accidente. Tú no has salido pensando, ni siquiera has, ¿no?, tenido la intención, la mínima intención de que te pueda pasar algún accidente en la calle, ¿no? Porque nadie planifica eso, nadie prevé. Se da de una manera accidental, pues es accidente, accidental, algo que no está planificado. El antiarte te propone eso, ¿no? Que tú no tienes por qué planificar nada para poder crear arte. En el campo literario no tienes por qué tú estar planificando qué cosa tienes que escribir, qué cosa no tienes que escribir, cómo lo tienes que escribir, cómo lo tienes que hacer. No. En el momento menos pensado, en el lugar menos indicado, te pones a escribir y lo que sale, eso es antiarte. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las propuestas que están basadas, jóvenes, en el arte experimental, buscando permanentemente, lógicamente, los vanguardistas, ser originales, ¿no? Ser distintos a los demás, ¿ya? Entonces, con esa pequeña aclaración del vanguardismo, vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica, que nos vamos a concentrar estrictamente en las preguntas, ¿ya? Por favor. Ahora, el tallercito sí ya ustedes lo van a desarrollar, porque en el tema literario, lo único que vas a hacer es buscar información. Entonces ahí tienen algunos chicos ya sus libros de literatura universal y los que no tienen, entren a las plataformas virtuales, busquen
y dense ese pequeño trabajito, porque estamos entrando prácticamente a la recta final ya, pues, jóvenes. Entonces, pongamos un poco más de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo personal, para poder, ya, lograr también nuestros objetivos, pues, ¿no? Ya, entonces, a ver. Primero me dicen si ya están observando la práctica, por favor. Ya ayer ya mandé la PPT, mandé también la práctica al grupo. ¿Se observa? Sí, profesor. Ya, entonces miren, este trabajito es simplemente buscar información, ¿ya? Entonces este trabajito les vamos a dejar por esta primera y única vez a ustedes, ya que van a tener un tiempo de descanso, de reflexión también en el ámbito de la literatura, pues eso es una forma de que ustedes se preocupen, ¿no? Acá me piden seudónimos. Muchos dicen, profesor, está mal la palabra seudónimo, ¿no? Porque pseudo en griego significa falso. Ónimo significa nombre, falso nombre, ¿no? Escribe los nombres falsos de estos escritores. Algunos dicen, mejor hay que poner los calificativos, ¿no? O los nombres artísticos. Pero bueno, si nos ponemos a discutir sobre el término, es infructuoso, yo diría, ¿no? Infructuoso, pues. O sea, no tiene nada de provecho eso, ¿ya? Henry Bailey es un máximo representante del realismo francés, ¿cierto? Henry Bailey, según las referencias que se tiene, utilizó más de 100 seudónimos, o sea, más de 100 calificativos artísticos en el campo literario. Ya, pero no me vas a poner pues los 100 seudónimos, es imposible, no los vas a ubicar la totalidad, ¿no? Pero ponme pues el más importante, el más referencial, con el que más se le conoce en el mundo literario, ¿no? A Henry Bailey se le conoce pues como Stendhal, ¿no? Stendhal, muchos pensaban que era el nombre, ¿no? El escritor en realidad es el seudónimo, es el calificativo literario con el que se le conoce a Henry Bailey, que es el máximo exponente ¿de qué? Del realismo francés, jóvenes, del realismo francés. Por acá yo lo tengo, los que tienen el libro y no lo están revisando, pues qué pena, ¿no? Tienen que darle uso, pues, jóvenes. Ahí está Stendhal, ¿ve? Bueno, en la literatura siempre se le pone como Stendhal, pero el nombre verdadero es Henry Bailey, ¿ya? Ese es el seudónimo. Acá hice una partecita, dice, a ver, vamos, un dato importante, ¿ya? Aunque acá hay una cantidad de datos relevantes que te va a servir bastante, ¿eh? Bastante. Lo único que te pido es leer. Tienes que leer y empezar a seleccionar información relevante, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo mismo me haces pues con Honoré de Balzac, con Fedor Dostoyevsky, con Arthur Rimbaud, que es un poeta maldito, ¿no? José Martínez Ruiz, con Molière, Neftalí Reyes, Félix García Sarmiento, Francois Marie Arouet y Miguel de Unamuno, ¿ya? Sus seudónimos, o como quieras tú llamar, sus calificativos literarios, ¿no? Etcétera. Ya, eso es uno. 2. Escribe los personajes principales de las siguientes obras. Aquí siempre hay que saber manejar un poco el tema de la teoría literaria, jóvenes. Personaje principal es el personaje protagonista. ¿Ya? En teoría literaria se habla de personajes protagonistas y personajes antagonistas. O también se les dice personajes héroes o antihéroes. En toda la literatura, en toda la creación literaria, jóvenes, hay héroes y antihéroes. Hay protagonistas y hay antagonistas. Los protagonistas nunca mueren, o sea, nunca desaparecen de la historia, ¿no? Porque si tú en una parte encuentras que el protagonista desaparece o muere, ya termina la historia, porque el protagonista está desde el inicio hasta el final. Igual cuando tú ves una película, ¿no?
Estás viendo ahí, de repente, el protagonista le pasa un accidente y ya tú dices, ay, pobrecito. No, él no va a morir. Porque si muere el protagonista, termina la historia. Es el protagonista, es el personaje principal, por eso protagonista, personaje principal, fundamental de la historia. No puede desaparecer de la historia. Él inicia y él termina la historia. Ahora, el protagonista siempre es el personaje que encarna lo bueno. O sea, es el personaje bueno, lo que representa la bondad, o sea, el lado positivo, ¿no? En cambio, el antagonista es el personaje malo, pues decimos el antihéroe, el que no se sacrifica por nada, ¿no? El que destruye, el que representa la maldad. Ahora, de estos personajes empiezan a salir los personajes secundarios, los personajes complementarios, que ya es otro punto. Acá te están viendo personajes principales, entonces pones aquí a los personajes protagonistas, que son 1, 2 máximo, ¿no? Exagerando 3, pues. 2 suficiente, ¿ya? En Platero y yo, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que bueno, eran sus personajes principales. La tía Tula, El Proceso, Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, tremenda obra. Ulises, El sonido y la furia, El viejo y el mar, también de Ernest Hemingway. Rojo y negro, de Stendhal, ¿no? Aquí el personaje principal es un joven, ¿ah? A ver, ¿quién es el joven? ¿Cuál es el nombre del joven? ¿No? Este joven va a tener solo un objetivo, o ser militar o ser religioso. Porque él entiende, como muchos jóvenes de esa época, porque esto nos contextualizaban en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Este joven comprende, como muchos, de que la única forma de poder ascender socialmente es a través de estos dos espacios, o siendo militar o siendo religioso, porque esas eran las dos únicas formas en que se podía ascender y ser reconocido socialmente en Francia. Ahí está ese planteamiento, por eso pertenece al realismo francés, ¿ya? La madre de Máximo Gorki y Naná de Emilio Zola, el naturalista, ¿no? El máximo representante del naturalismo, ¿no? Naná, que nos va a desentrañar cuidadosamente y con mucha profundidad y con mucha sustancia el problema de la prostitución, ¿no? Porque el naturalismo, hemos dicho, ¿qué cosa enfoca? El lado negativo de una sociedad, todo el lado negativo, ¿no? La podredumbre, una sociedad descompuesta, espacios degradantes, personajes marginados socialmente, ¿no? Eso es el naturalismo, ¿ya? Entonces ahí, 2 personajes máximo, ya si puedes 3, pues ya eso ya es tu trabajito, ¿ya? Ya, el 3, la correlación. Ya, son 3 tallercitos, no son tan complicados, ¿ya? Para que puedas revisar, jugar un poco con la información. En la correlación, aquí están los autores y aquí están las obras. Establece la relación correcta, ¿ya? Por ejemplo, Altázor es de Vicente Huidobro, entonces acá pondré la D. La D. Entonces, como ya he puesto la D, lo descarto con una raya oblicua para ya evitar confundirme y buscar nuevamente a este autor, ¿no? Ya está descartado, quiere decir que ahí encontré su correlación. Perfecto, ¿ya? Y entonces así me va buscando, ¿no? Los autores de estas obras, ¿ya? Correlación. Y ese es el trabajo que tienes que hacer, ¿ya? Muy bien, vámonos por las preguntas. A ver, en la pregunta 1 dice, identifica la corriente literaria a la que pertenece el siguiente contexto. Contexto. Se originó en Francia y se desarrolló en la cuarta década del siglo XIX. A ver, se originó en Francia. Miren, por deducción, ¿eh? El romanticismo, ¿dónde se originó? El romanticismo no nació en Francia. ¿En dónde nació? ¿Se acuerdan de Johann Wolfgang Goethe?
las cuitas, ¿no?, del joven Werther. ¿El romanticismo nació en Francia? No, el romanticismo nació en Alemania, jóvenes. Así que esto tengo que descartar, pues. El romanticismo nace en Alemania, no nació en Francia. Entonces esto ya no lo puedo considerar como posible respuesta. Perfecto. Las corrientes literarias que nacen en Francia son el realismo, el neoclasicismo, ¿cierto? ¿Ya? Y el naturalismo. Aquí estas tres, porque el barroco tampoco nada tiene que ver con Francia. Entonces la A y la E descartados. Pero como acá me dan otro dato, dice, en la cuarta década, estamos hablando de 40. Cuarta década es 40 del siglo XIX. Siglo XIX es 1800. Cuarta década, 1840 para adelante. 1940 para adelante es pues el realismo. Y la respuesta es la alternativa beso. ¿Ya? Pues yo les dije, en las preguntas de literatura, ¿qué vamos a quemar? Pues hijo, neuronas, no creo, ¿no? Lo único que tenemos que es sacarle provecho al tiempo y buscar la mayor cantidad de información. Y eso se logra leyendo. O sea, el chico que ya recibió este libro hace cuántas semanas. Ya a 2 semanas que haya recibido este libro ya lo debes haber leído completito, ¿eh? Todo. Y sacar información valiosa. Los chicos que han leído este libro ya en su totalidad tienen bastante información. Y va a ser muy competitivo tu presentación frente a preguntas en el campo literario. 2. A ver, el 2 dice, identifica una característica del realismo. Una característica del realismo. Vamos a ver, influencia del positivismo, uso del terror y el suspenso, absolutismo monárquico, imitación de temas o profundidad psicológica. Entonces, por ejemplo, la C, absolutismo monárquico, ya es una característica más política que literaria, pues. Entonces, esto a ojos cerrados tengo que descartar, ¿no? Y la respuesta en el 2, jóvenes, por eso las prácticas sirven para ampliar la información o para reforzar la información. O sea, la práctica no solamente es para dictarte la alternativa y punto. Algo más tenemos que reforzar, ¿no? Entonces, aquí en la pregunta 2, la respuesta es la A. El positivismo, ¿ya?, fue una doctrina filosófica que utilizaron los representantes del realismo. Y eso pasó en el Perú. Por ejemplo, ¿quién es el precursor del realismo en el Perú? El precursor del realismo en el Perú fue Manuel González Prada. Pero si tú revisas la historia de Manuel González Prada representa el positivismo en el Perú. Eso significa que el positivismo fue una doctrina filosófica que influyó poderosamente en la corriente literaria del realismo. Entonces, no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ya tienes una información más. Esa es parte de la práctica que también ayuda, ¿no? A ampliar, a adicionar o incluso a corregir, porque en la práctica también podemos hacer correcciones de información. Entonces, todo es válido porque estás en un proceso. Después que termine este proceso, este ciclo, y cuando vayas al examen, ahí sí ya pues, ya no tienes por qué estar haciendo correcciones, validaciones, descartes, nada. Ahí tienes que ir ya las cosas claras. Pregunta número 3. Reconozca la alternativa que no mencione una obra de Stendhal, el gran Stendhal, ¿no? Stendhal es el máximo exponente, junto con Honoré de Balzac y con Gustave Flaubert, son los máximos representantes del realismo francés. Ojo, que el realismo francés no fue el único que tuvo presencia mundial, ¿no? Otro grupo de escritores que tuvieron presencia mundial con el realismo fueron los rusos. Recuerden, Rusia también es un referente importante del realismo en el mundo.
Ahí tenemos a Fedor Dostoyevsky, tenemos a León Tolstoy, tenemos a Máximo Gorki, tenemos a Nicolás Gogol, tenemos a Anton Chekhov. Estos son los grandes escritores del realismo ruso, con obras extraordinarias. Ya les he dicho, el realismo enfocó la narrativa a través de la novela psicológica, y algunos decían la novela de tesis, ¿no? Porque cada autor sustentaba, argumentaba su propuesta en su creación literaria. Psicológica porque se introdujeron en el comportamiento, en la conducta de sus personajes. Miren, Fedor Dostoyevsky está considerado como el padre de la novela psicológica. Se introdujeron mucho en el tema del comportamiento y la conducta. En el caso de Stendhal, ¿no? Que su nombre verdadero es Henry Bailey, ¿no? Ya nos estamos fanatizando con otro nombre. Escribió esa famosa obra, pues, Rojo y Negro, ¿no? Y acá lo tienen, ¿eh? Miren. Acá en el libro figura, ¿ven? Acá chiquitito está, ¿ven? Rojo y Negro, ¿no? ¿De quién? De Stendhal. Ahora, de Stendhal tú tienes varias información acá. ¿Qué te dice con respecto a Rojo y Negro? Dice, la vida política de Francia durante la Restauración a través de la vida de Julián Sorel. Julián Sorel es el personaje protagonista de Rojo y Negro, ¿no? Es el joven arribista. Arribista, ¿a quién se le dice arribista? Arribista se dice pues al que adula y al que, ¿no? Raja. O sea, el arribista es aquella persona que quiere llegar arriba sin tener los méritos. Eso es arribista. Bueno, en el Perú tenemos cantidad de arribistas, ¿no? Es que todos quieren estar arriba, pero sin merecerlos, sin tener los méritos, ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni la capacidad. Ese es un arribista. Y para que logres estar arriba, por eso viene arribista, ¿qué haces? Adoptas esa conducta del doble rasero, ¿no? O sea, adulas a los que tienen el poder, a los que pueden ayudarte a subir arriba. Uy, los endiosas, los adulas, ¿no? ¿Cierto? Ahí cumples la función del famoso sobón, el sobe. Y la otra postura de la revista es el raje, el rajón. ¿De quiénes rajas? Rajas pues de los que son tus competidores reales. Son personas que por su capacidad, su talento pueden poner en riesgo tu objetivo de llegar arriba. Entonces empiezas a rajar, empiezas a manchar su imagen, a difamarlos, qué sé yo. Esa es la postura legítima de un verdadero arribista, ¿no? El raje y el sobe, o sea, sobón y rajón a la vez. Ya, eso habla esta obra, ¿ve? Dice, ¿no? Julián Sorel pues, es el joven arribista que oscila entre el rojo color del uniforme militar y el negro color del sacerdocio, que para Sorel significan las únicas maneras de ascender socialmente en un país de marcadas diferencias, ¿eh? Esa es la temática de la obra Rojo. Y ahí está abordando un poco el tema de la conducta. No estoy hablando, ¿no? Pues psicología, ¿no? Novelas psicológicas. Recuerda que la alternativa no menciona una obra de Stendhal. Bueno, acá solamente te pide que no sea una obra de Stendhal. En la pregunta 3. A ver. Vida de Napoleón es una obra de Stendhal. Eso es correcto. La Cartuja de Parma también es su obra. Lucien Luen también es su obra. Y Armancia. Pero el baile de Seux no lo es, ¿no? Es más, esto no corresponde ni siquiera al campo estrictamente literario, ¿ya? La respuesta en el 3, la alternativa D. 4. Identifica la obra que no pertenece a Honoré de Balzac. El gran Honoré de Balzac, que también es parte del realismo francés, ¿no? El realismo francés. O sea, Francia fue muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista
del conocimiento, ¿no? Ahí nació el enciclopedismo, la ilustración, el siglo de las luces. Ahí está el referente de la Torre de Eiffel, que, ¿no?, se muestra imponente en las noches de París con esas 8.000 luminarias que le están diciendo al mundo: Francia fue la cuna del conocimiento, del saber, de la iluminación. ¿Mm? Claro, ese esqueleto gigante de metal con las 8.000 luminarias es impresionante, ¿no? Es luz, pues, es iluminación. O sea, Francia le dice al mundo: aquí en Francia se empezó a iluminar al mundo. Por eso que todos los grandes intelectuales, los grandes editores, soñaban con estar en Francia, llegar a París, ¿ah? Y su sueño no era porque querían mejorar económicamente. Entonces, llegaban a Francia, a París, solamente para mejorar intelectualmente, porque ese era el aire que se respiraba, ese era el oxígeno que se respiraba en Francia, en París. Bueno, hasta hoy, ¿eh? Porque Francia es prácticamente el país de la moda, ¿no? Ahí todo lo novedoso se estrena en Francia. Después que se ha estrenado en Francia, han pasado 10, 20, 30 años, recién llega al Perú, a países latinoamericanos, como una novedad. Cuando ya en Francia lo han disfrutado 20 o 30 años, 2 o 3 décadas. Llega al Perú como una novedad, ¿no? Imagínense. Por eso, pues, esa aspiración de los intelectuales de llegar a Francia tenía una justificación poderosa. O sea, crecías intelectualmente cuando estabas en Francia. Tenías roce con gente importante en el mundo intelectual y en el mundo científico, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver. Obra que no pertenece a Honoré Balzac. ¿Qué obra no pertenece? A ver. La oveja negra. Lean esta. Es interesante. De repente eres tú la oveja negra de la familia. ¿Mm? Hay que leer esta obra. Importantes. De Honoré Balzac. Justamente acá te ilustra, te describe minuciosamente esa persona dentro del entorno familiar que no logró objetivos, que terminó con frustraciones, ¿no? Que no avanzó, no creció, a diferencia del resto. La ovejita negra, pues, ¿no? El malo de la película, como se dice, ¿ya? Y es tema de conducta, tema de conducta. Por eso, pues, las novelas psicológicas se afianzaron en el realismo francés, igual en el realismo ruso. La mujer abandonada también es otra obra interesante que le pertenece a Honoré Balzac. ¿Mm? Sobre el amor, esto no, ¿ya? La ilustre Gaudissart, sí. El cura de Tours, también, ¿no? El cura de Tours, pues, ¿no? De viaje, ¿no? Respuesta acá la C, ¿ya? Entonces, ¿qué hay? Es información, pues, jóvenes, solo es información. 5. Vamos por el 5. Identifica una característica formal de la obra Madame Bovary. Cuando los que han leído Madame Bovary, ya su temática fundamental, ¿cuál es? El adulterio. Ya saben qué es el adulterio, ¿no? O les tenemos que todavía ilustrar. Ya saben ustedes qué es el adulterio. Entonces me piden acá, identifica una característica formal de la obra Madame Bovary. Una característica formal. Cuando dice característica formal, quiere decir la característica más relevante, más contundente de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ¿no? Que también pertenece al realismo francés. Y acá van a encontrar el resumen, el comentario. ¿Dónde más ya? ¿Qué más quieren acá? En este librito, así como algunos lo han visto con cierto, lo han subestimado, está acá toda la riqueza literaria de lo que tú pudiste haber hecho desde el primer año hasta el 5.º año de secundaria y algo más. O sea que ya están prácticamente los 60 meses, 365 por 5, ya sácale, pues más o menos salen los más de 1.800 días, ¿no? Que tú disponías para poder educar tu cultura literaria. Está en este librito así, mira. ¿De cuántas páginas? 196 páginas, que pudiste haberlo leído ya en menos de una semana.
He sacado cantidad de información. Aquí está, ¿eh? Gustavo Flaubert, ¿no? Y acá está toda la explicación de los críticos literarios, los especialistas, los que comentan sobre la obra, ¿no? De Gustavo Flaubert, ¿ve? Y aquí vienen más comentarios. Y aquí está, ¿ve? Madame Bovary. Tema, el adulterio. Es la novela de la mediocridad y de la tontería burguesa. Y aquí resalta, ¿no? A Emma Rowald, que es esa mujer hermosa, hija de un granjero, que finalmente pues se va a involucrar en estos temas del adulterio. ¿Ya? Entonces, en el 5 me están pidiendo la característica formal. La característica formal es presenta una variedad de narradores. Una variedad de narradores. Hay una gran cantidad de narradores, ¿no? Cuando dice variedad de narradores, está hablando, pues hay narrador protagonista, hay narrador, ¿no? Omnisciente, equisciente, ¿no? Se refiere a eso. Es característica formal, por eso dice, ¿no? De forma, cómo maneja la técnica. La más contundente en la creación literaria de esta obra, Madame Bovary. ¿Ya? En cambio, estas escenas terroríficas son características de fondo, no de forma, porque es el tema. Mezcla de ficción con hechos históricos, esto es característica de fondo. Cuando te dicen características de fondo, se refieren al mensaje, al tema que desarrolla la obra. Pero si te piden característica formal, te están hablando del lenguaje o de las técnicas. Acá presenta variedad de narradores, eso es una técnica de la narración, ¿no? Respuesta a la alternativa E. 6. Reconoce la alternativa que no menciona a un representante del realismo. De estos 5, ¿cuál no es un representante del realismo? En el 6. Iván Turgenev sí es parte del realismo. Dostoyevsky también. Nicolás Gogol también. León Tolstoy también. ¿No? Pero Pushkin está más en el ámbito militar, ¿no? No en el ámbito literario. Entonces, respuesta a la alternativa D en el 6, ¿ya? Vamos en el 7. Reconoce la alternativa que no menciona una obra de Anton Chekhov. Recuerda que Anton Chekhov es parte del realismo ruso, junto con, ¿no? Con Nicolás Gogol, con Dostoyevsky, con León Tolstoy, con Máximo Gorki, ¿no? La alternativa que no menciona una obra. O sea, ¿cuál de estas 5 no es una obra de Anton Chekhov? Las tres hermanas, su obra. La estepa también. Cirugía también. La tristeza también. Pero Almas Muertas no le pertenece, ¿ya? Almas Muertas está dentro de otra corriente que es la barroca, ¿no? Distinta. 8. La 7, respuesta a la D. 8. Identifica la alternativa que no es una característica de la obra de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es un máximo exponente del simbolismo. ¿Qué podemos decir del simbolismo? El simbolismo, en el ámbito literario, no hay nada que cuestionar. Porque estos poetas creo que fueron los que hicieron aportes significativos a la literatura universal a través del simbolismo, ¿no? Pero lo que sí está en cuestionamiento es el comportamiento de estos poetas, ¿no? Que en su época, en su momento, la sociedad los rechazó. Pues. Por eso que recibieron el calificativo de poetas malditos, porque fueron maldecidos.
Pero bueno, hay explicaciones también de la crítica literaria, ¿no? Porque ellos tuvieron una infancia muy tormentosa, pues. La gran mayoría de estos poetas tuvieron una infancia muy tormentosa. ¿Mm? Sufrieron violencia física, psicológica, incluso hasta sexual. La gran mayoría de estos poetas. Entonces tenían guardado cosas muy fuertes y lograron, como se dice, desahogar a través de esta corriente maravillosa que se llamó el simbolismo, ¿no? Utilizando un lenguaje muy elevado, muy culto, muy diseñado. Ese es el gran aporte, ¿ya? Pero como están diciendo que no es una característica de Charles Baudelaire, bueno, Charles Baudelaire, iniciador de la lírica moderna, sí, está considerado como el iniciador de la lírica, de la poesía moderna, junto con sus compañeros del simbolismo. Lírica, pues poesía. Búsqueda de la perfección formal, sí, porque trabajaron mucho el lenguaje, por eso que se denomina la corriente del simbolismo. Le dieron un sentido especial al manejo de la palabra. Acá la respuesta es obviamente la A, ¿no? Porque el tema del suicidio no aborda ninguna de las obras de Charles Baudelaire, ¿ya? Crítica al sentimiento romántico, sí, porque el sentimiento romántico transmitía esas frustraciones, pero con un lenguaje un poco burdo, un poco grosero, áspero, no tan fino. En cambio, el simbolista sí, ¿no? Utilizó un lenguaje muy especial. Musicalía, ni qué decir, pues no, porque ellos utilizaron la aliteración, y la aliteración es una figura literaria que le da musicalidad a los versos, la sinestesia, las sugestiones y todo lo que utilizaron los simbolistas, ¿no? Entonces acá el tema del suicidio no pasa, pues no hay. No se aborda eso en las obras de Charles Baudelaire, ¿ya? 9. A ver, ¿qué dice el 9? Identifica al autor del siguiente verso. La música antes que todo sea, y el impar vago para ello busca, el impar libre por el espacio, sin que le manche cosa ninguna. ¿Mm? Solo leyendo estos versos ya puedes darte cuenta, ¿no? Que son versos que están utilizando un lenguaje muy elevado, muy bien elaborado. O sea, tú tienes que tener demasiada, ¿no? Capacidad de análisis para poder descubrir el mensaje o la temática de estos versos. La música antes que todo sea, y el impar vago para ello busca, y el impar libre por el espacio, sin que le manche cosa ninguna. Vallejo tenía esto, ¿no? Y mucho más, por eso que es un máximo exponente del vanguardismo en el Perú, porque utilizó el verso librismo y también construyó sus mensajes a través de figuras literarias muy poderosas, como lo utilizaron los simbolistas. Entonces, en la pregunta 9, la respuesta, estos versos le pertenecen a Paul Verlaine, pues, el poeta maldito, ¿ya? Por Paul Verlaine, ¿ya? 10. Reconoce el aporte formal. Dice acá aporte formal. Ya te he dicho, cuando es formal, ya sabes a qué se está refiriendo. De Rimbaud a la poesía. Es curioso, ¿no? Pero Rimbaud a una temprana edad se retira de la literatura. Cuando empezó con el grupo de poetas malditos, él tenía 18 años. Busquen la imagen, es una criatura. 18 años, pero tenía una elevada capacidad de creación literaria. O sea, los simbolistas, a diferencia del resto de corrientes, están en la cúspide, pues, en lo más alto en cuanto a creación literaria. ¿Mm? Eso no podemos negar. Le han dado una dimensión, pero increíble, ¿no?, al desarrollo de la creación literaria. Muchos críticos actualmente dicen, ¿no?, si Rimbaud hubiera continuado escribiendo, cuántas obras maravillosas en el ámbito literario hubiéramos tenido, ¿no?, la oportunidad de disfrutarlo. Pero lastimosamente Rimbaud, después de haber tenido
una relación tormentosa, cargada de mucha violencia con su compañero Paul Verlaine, que también era un poeta maldito, ¿no? Porque ellos establecieron una relación sentimental. Y miren la diferencia, porque Paul Verlaine tenía más o menos, pasaba de los 50 y tantos años. Y Arthur Rimbaud apenas tenía 18 años. Y así establecieron una relación sentimental, fue una pareja sentimental, ¿no? Eso era el escándalo que generaban pues estos poetas en la sociedad de esa época, ¿no? Por eso que eran rechazados, eran mal vistos, eran maldecidos, muchos de ellos, ¿no? Pero en ese tiempo ninguno se percató de la dimensión literaria, de la creación, la capacidad literaria que ellos habían desarrollado, ¿no? Para su tiempo era elevadísimo. Entonces, Rimbaud decide abandonar, pues, ¿no? Por todos los problemas que pasa con su pareja sentimental, se aleja, según la historia que cuentan, viajó por muchas ciudades de África, se dedicó al negocio, ¿eh? Se dedicó al negocio y finalmente terminó en un accidente, le amputaron una pierna, y después de ahí no se conoce mucho de él. Por eso muchos críticos dicen, pues, si Rimbaud hubiera seguido escribiendo, ¿qué cosa aportó Arthur Rimbaud a la poesía en el aspecto formal? Lo que él aportó, jóvenes, es lo que nuestro gran César Vallejo lo convirtió en su bandera, en su creación. Lean las poesías de Vallejo para que solamente sepan qué cosa aportó Arthur Rimbaud a la literatura universal. Y lo cogieron los vanguardistas. Uno de los vanguardistas más importantes, Vallejo, que es un poeta universal. Cuando dice la dimensión de las metáforas, de las sinestesias, de las aliteraciones, es el verso libre, no se olviden. Ese es el gran aporte de Rimbaud. El verso libre. O sea, ya no era ese verso que estaba supeditado a la rima, ¿no? Si terminaba en ia, el otro verso se tiene que terminar en ia. Estaba forzado eso, ¿no? En cambio, en el verso libre, no. La musicalidad. Han encontrado en las poesías de Vallejo rimas. No hay rimas, pero suena agradable, ¿no? Cuando dice, me moriré en París con aguacero. Entonces el otro verso debería terminar en ero también, ¿no? Pero ellos ya no hacían eso, pues. Era un verso libre, libre, diversificado, mucha musicalidad, ¿no? Me morí en París con aguacero. Tal vez un jueves como soy de otoño. Jueves será, o sea, es el verso librismo. Ese es el aporte significativo de Rimbaud, ¿ya? Y que lo practicaron los vanguardistas. 11. Identifica la alternativa incorrecta en relación a los recursos y técnicas difundidos en el vanguardismo. La alternativa incorrecta. La escritura lineal. Eso no se trabajó en el vanguardismo, ¿ya? El versolibrismo, sí. Porque el versolibrismo, los vanguardistas cogen de los simbolistas, que fue el aporte más importante de Arthur Rimbaud. El cadáver exquisito, también. El juego con el espacio, también. El collage, también. Pero la escritura lineal, ¿ya? 12. Identifica la alternativa que no menciona una escuela vanguardista. Que no es una escuela vanguardista. El historicismo. Pues el historicismo no es una escuela vanguardista. Pero el runrunismo, el dadaísmo, el cubismo, el fauvismo, sí son escuelas vanguardistas, ¿ya? 13. Identifica la escuela vanguardista a la que pertenece el siguiente ejemplo. Esto es lo que intentaba explicarles, ¿no? Utilizando las mismas palabras, genero la imagen. Eso se llama predisposición, ¿no? Gráfica de las palabras. Predisposición gráfica. Esto es un caligrama. A esto se llama caligrama. ¿Te das cuenta? La imagen de una niña que está leyendo, ¿no? Y está hecha con las palabras que componen la historia de la poesía.
Eso es el caligrama, creado por los cubistas, la escuela vanguardista. Respuesta a la alternativa C acá, ¿ya? 14. Identifica la escuela vanguardista a la que pertenece la siguiente característica. A ver, en el 14, la siguiente característica. Claro ejemplo vanguardista del rechazo a la tradición artística y del arte entendido como juego. O sea, el arte como jugando escribías, ¿no? En el momento en que te ocurría. Ese es el antiarte. Y el antiarte tiene que ver con el dadaísmo. Es la respuesta, la B. 15. Reconoce la alternativa que no mencione una obra de Kafka, de Franz Kafka. Una obra. Un médico rural, si es Carta al Padre, también, el proceso también, el castigo también, pero Nosferatu no. ¿Ya? Acá es la E. 16. Identifica un tema importante en la obra La Metamorfosis, un tema importante, relevante, en la obra de Franz Kafka. El sentimiento de culpabilidad. ¿Ya? 17. Reconoce la alternativa que no menciona a un escritor de la generación perdida. Un escritor de la generación perdida. Acá después Tristán Tzara, ¿no? Porque él es un vanguardista, pues. ¿Ya? La generación perdida, o sea, de escritores que finalmente terminaron, ¿no? En el anonimato, por muchas razones, ¿no? Porque en el caso de Ernest Hemingway, pues se suicidó, pues, ¿no? Fueron parte de la generación perdida, ¿ya? John Dos Passos, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steele. Pero Tristán Tzara no, porque Tristán Tzara es del vanguardismo, es el máximo exponente del dadaísmo, ¿no? El antiarte. Entonces, nada tiene que ver con eso. 18. Señale a un representante del existencialismo, existencialista, ¿no? En el 18. Un existencialista es Simone de Beauvoir, ¿no? La respuesta es la A. 19. Identifica una característica que no pertenece a la generación del 98. Eso también hemos explicado, ¿no? Que no pertenece. Preocupación por la historia de España, eso sí. Diversidad de influencias, sí. Preocupación por la existencia, sí. Y actitud neorromántica, sí. Pero revalora la literatura medieval, no, para nada. No, ellos revaloran más bien la literatura, no, española. Fundamentalmente sus clásicos, como Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? La generación del 98. 20. Reconoce la alternativa que no mencione a un autor modernista, o sea, de la corriente modernista. Que no mencione. El 20. Jacinto Benavente es modernista. Manuel Machado también. Francisco de Villaespesa también. Juan Ramón Jiménez también es modernista. Pero Salvador Dalí no. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tienen pendiente 2 preguntitas de la tarea. ¿Ya? Acá te dice, pues no, que es poeta maldito. Esto está fácil. Bueno, reconoce al escritor que es poeta maldito. Stéphane Mallarmé, ¿no? Ahí está, la respuesta es la B. Ya el 2 nomás ya queda para ustedes, ¿está bien? Listo, chicos. Entonces, hemos concluido nuestra semana 10. Por favor, para la próxima semana sí les voy a pedir para que no vuelen, ¿ya? Lean sintaxis 1 y sintaxis 2, porque tenemos que trabajar bastante ahí el tema de la estructura de la oración, el sujeto, sus elementos y el predicado, sus elementos. ¿Ya? Tienes que leer para que tengas una información básica. Entonces, cuando yo explique, no vueles tanto, porque sintaxis es un poco complicadito. Dentro de todas las disciplinas de la ciencia lingüística, la sintaxis, ¿no? Eso del análisis de oraciones, identificación de elementos, como que resulta un poco complicado a veces. Pero yo te pido, por favor, lee. O sea, la próxima clase tienes que entrar, participar en clase, mínimo, porque has leído siquiera una partecita del Vademecum donde está sintaxis 1 y sintaxis 2. Podemos hacer las 2 sintaxis en una sola semana. ¿Ya?
Muy bien, cuídense, que tengan una buena tarde. Si tienen difuntitos en la familia, visiten, pues, ¿no? Hoy día al cementerio con la familia, ¿ya? Procuren que sea temprano, porque en la tarde está que llueve, no les vaya a sorprender la lluvia. Nos vemos, chicos, cuídense, que tengan buena tarde.